Buen día, hermanos. Hoy viernes 30 vamos a rezar el Evangelio de San Lucas, Lucas 14 del 1 al 6. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesia. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, qué lindo pasaje nos trae la liturgia, muy parecido al que leímos hace pocos días, de esta mujer que estaba enferma hace 18 años. Pero esto no era en la sinagoga, sino que estaban comiendo en la casa de uno de los principales fariseos. Fíjense, en la época de Jesús estaba la Torá, y sobre la Torá había un montón de leyes o lo que se podía o no hacer un sábado. Había todas descripciones, cuántos metros había que caminar, si se podía hacer esto o no, todo por el descanso sabático, el sábado. Entonces estaba todo detallado, ¿sí? Lo que se podía o no se podía hacer un sábado. Pero imagínense, hasta el tema de comer, todos los detalles de la vida cotidiana tenían que estar escritos en qué se podía o no hacer. Pero había cosas que no estaban escritas, porque no se puede describir todas las actividades de un hombre, de una familia, de un ser humano, porque hay imprevistos, hay cosas que suceden y que no pueden decir nada, sí, bueno, y si pasa esto, ¿qué hacemos? Muchas de las cosas estaban escritas, muchas, pero había otras que no había una respuesta. Y Jesús acá nos aclara y nos enseña, como le enseñó en su momento a estos fariseos. Aquellas cosas que no están escritas, aquellas cosas que no sabemos cómo resolverlas, qué actitud tomar, porque se nos queman los papeles, como decimos muchas veces acá en Argentina. ¿Qué hacemos? Porque muchas veces nos pasa que no sabemos qué hacer con ciertas cosas que nos pasan en la vida, realidades, personas, necesidades de los otros, que decir, ¿qué hago ahora? Si yo sé o estudié esto o me dijeron que hiciera esto, pero esto no, esto es nuevo, ¿qué hago? ¿Qué hizo Jesús? A mí lo que me sorprende de Jesús es esa libertad, como Él es el Señor de la historia, la libertad con la que se manejaba. Porque encima les pregunta, y este silencio es para que nosotros pensemos, ¿qué hacemos con esas realidades, necesidades que los demás esperan de nosotros? Así como le preguntó Jesús y quedaron todos en silencio, como recién quedamos en silencio. Imagínense en el ambiente. Hay un silencio que lo observaban atentamente, dice el Evangelio, a ver qué hacía. Y Jesús en su libertad lo sanó y lo despidió. Y después les dice, pero si a ustedes se le cae un hijo o un buey en un pozo, no lo sacan. Sentido común. Qué lindo escuchar esta palabra, sentido común. Y muchas veces la vamos a escuchar de palabra, pero no la usamos. No usamos el sentido común. Y nos regimos por lo que aprendimos. Nos dijeron o sabemos. Ahora, cuando eso no está predeterminado, como lo que estaba en la ley, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Dejamos las cosas así? ¿Ponemos, en vez de la necesidad del hermano, para no meternos en lío, decimos, no nos metamos acá porque acá dice esto no lo sé hacer, no, vamos a esperar una semana a ver quién nos responde? ¿O actuamos libremente según la caridad, como hizo Jesús? Lo sanó y lo despidió. Hermanos, muchas veces nos pasa esto. Muchas veces golpean a nuestra puerta realidades, necesidades de familiares, amigos, conocidos, gente extraña, con una realidad, con una necesidad que nos supera en el sentido que no sabemos qué hacer. Muchas veces no actuamos por miedo al qué dirán, por miedo a que, si me hace un juicio, si yo hago esto, o pasa continuamente. Para no confundirlos, muchas veces, no sé si les pasó, hace varios años, antes uno paraba al costado de la ruta y veía a alguien haciendo dedo y lo levantaba, no tenía problemas. O veía a alguien con el capó abierto y frenaba para ver si necesitaba una mano. Hoy ninguno frena, porque tienen miedo de que lo roben. Y tampoco lleva a nadie, porque si lleva a alguien y le pasa algo, le hacen un juicio. O el seguro no lo cubre. Entonces continuamente estamos midiendo nuestras acciones dependiendo de lo que está escrito, o lo que debería ser, o lo que me dijeron, o por miedo, en vez de la necesidad del otro. A Jesús no le importó nada, lo sanó y lo despidió, no importa si era sábado. Y quiso hacerle entender a los fariseos lo que estaba haciendo, y ellos quedaron en silencio, no comprendían, porque se le quemaron los papeles. Hoy Jesús nos enseña en esos momentos donde tenemos que tomar una decisión, una actitud, a cosas que no la vivimos o no sabemos cómo resolverla. Mirarlo a Él, mirarlo a Jesús y hacernos esa gran pregunta que muchas veces decimos la tenemos que hacer y no la hacemos. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y ahí se resuelve todo. Porque Jesús siempre va a ir a la necesidad de la persona, a tratar de solucionar la necesidad de la persona. No va a esconderse tras el miedo, ante papeles, la ley o lo que dirán. Siempre lo primero es la necesidad. Lo sanó y lo despidió. Y era sábado. Ojalá Dios nos ayude a actuar con esta libertad, que nos dé su espíritu para que seamos libres en el actuar. Y cuando se nos quemen los papeles, porque la realidad no la conocemos o no sabemos cómo reaccionar, pero sabemos la necesidad de mi hermano, tratar de ayudarlo o pedir ayuda para ayudarlo, pero ayudarlo. Que la necesidad de mi hermano esté en primero ante cualquier ley, ante cualquier miedo, ante cualquier seguro, papel. Actuemos como Jesús lo hace, como Jesús nos enseña. Para eso necesitamos del Espíritu Santo, porque si no nos vamos a esconder tras papeles, tras leyes, tras un montón de cosas y no ayudamos a nadie. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.